Cordial saludo. Ahora vamos a mirar qué es la ciudadanía. Normalmente nosotros nos autodenominamos ciudadanos, pero tenemos que mirar la connotación que lleva este concepto. Desde el punto de vista sociológico es el que vive en la ciudad, pero desde el punto de vista jurídico vemos que tiene como una significación diferente. Nosotros consideramos que significa o cuando el individuo posee un sentimiento, entonces en el cual se representa o considera que pertenece a una comunidad política, ahí estamos hablando de ciudadano. Una cosa es la nacionalidad, que es ese vínculo de la persona con el lugar donde vive y en el cual entonces una vez se adquiere esta nacionalidad se tienen diferentes tipos de derechos. Acá en la ciudadanía vamos a mirar que los principales derechos que me permite ejercer esa condición, esa calidad, son los derechos políticos. ¿Cierto? Entonces, cuando estamos hablando de ciudadanía, nosotros vamos a mirar cómo la persona, inclusive es un término que viene desde los griegos, pero que tiene un sentido un poco diferente ya con la modernidad. Ustedes recordarán que antes se hablaba más de súbditos y después con la Revolución Francesa empieza a hablarse de ciudadanos, de personas que tienen entonces unos derechos y unos deberes, ¿cierto? Que nosotros decimos que la persona es el sujeto de derecho capaz de contraer obligaciones, etc. Entonces ya la persona empieza a tener unos derechos, pero veamos la ciudadanía, entonces, ¿qué tipo de derechos nos permite ejercer? Y decimos, son los derechos políticos. Esos derechos políticos son los que me permiten participar, pertenecer realmente a una sociedad, porque no es simplemente que la sociedad me absorbe y entonces yo hago únicamente lo que otros dicen, sino que yo también tengo la capacidad de cambio. Acá en la Constitución colombiana, por ejemplo, en el artículo 98, nos dice que la nacionalidad se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad. Claro, si yo no tengo ningún sentimiento, si yo no tengo ningún vínculo con una tierra, ¿para qué quiero participar en ella? Entonces, una vez se ha renunciado a la nacionalidad, pues obviamente yo ya no voy a tener esos derechos políticos que me permite la ciudadanía. En general se asocia el ejercicio de la ciudadanía o esta práctica vinculada al poder con la mayoría de edad. En Colombia se ha establecido entonces como mayoría de edad los 18 años. Les decía que la ciudadanía es tomada como una condición para algunos, para otros como una calidad, y si lo vamos a mirar más de fondo tendríamos que decir que realmente implica una acción, ¿cierto? Esa sería como más concreto lo que nos permite hacer. Y es por eso que nosotros cuando estamos hablando de ciudadanía y de esos derechos políticos, vamos a mirar en el artículo 40 de la Constitución cuáles son esos derechos políticos que me permite ejercer la ciudadanía. Y encontramos como primero elegir y ser elegido. Eso es como el principio, el derecho político básico, ¿no? Entonces el que yo puedo entonces elegir o puedo ser elegido, puedo tener la posibilidad entonces o tener el convencimiento de un electorado, ¿cierto? Para que me permita desarrollar unas ideas. El otro entonces dice tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, o sea, nos permite el ejercicio de todos los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en el artículo 103 de la Constitución. Acá estamos hablando de la Constitución Política de 1991. También me permite, ¿qué hacer? Constituir partidos políticos, movimientos políticos, sigo mirando el artículo 40 de la Constitución, ¿cierto? Nos permite formar parte de esos partidos políticos libremente y difundir las ideas y programas que estos entonces han acuñado. También me permite dentro de otras posibilidades entonces tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer acciones públicas de defensa de la Constitución y de la ley, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento o por adopción que tengan doble nacionalidad, y finalmente nos garantiza los derechos a todas las personas. Entonces acá en la Constitución hablan específicamente de la mujer, porque recordaremos que los derechos políticos que se le han dado a la mujer realmente son recientes en Colombia. Entonces ustedes recordarán cómo con el general Rojas Pinilla, entonces ahí a partir de ese momento es que la mujer empieza a tener su cédula y ejercer esos derechos políticos. Así que la ciudadanía es lo que nos permite participar en una sociedad, ¿cierto?
Acá les decía, no vamos a mirar el término como se veía en Grecia, que es bastante elitista, sino que lo vamos a mirar desde la modernidad, entonces como pertenecer a una comunidad política y actuar en ella. Que tengan muy buen día.